Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a recorrer un concejo agreste, lleno de verdes y matices ocres, por donde circula la senda del oso. Esto es, sin olvidarnos de su gastronomía, su historia y su paisanaje. Hoy vamos a conocer más a fondo el territorio de Santo Adriano. El concejo está emplazado en la parte central de Asturias, formando parte de la comarca del Trubia, junto a los municipios de Proaza, Teberga y Quirós, con los que ha puesto en marcha la Mancomunidad de los Valles del Oso. El concejo presenta un relieve abrupto con fuertes desniveles. Su altura máxima la alcanza el Gran Damiana, con más de 800 metros. También tenemos los Navalones y el Piantón, que superan los 700, y el Castrumayor, con más de 600 metros de altura. El principal río que discurre por estas tierras, atravesándolas de sur a norte, es el Trubia. A él llevan sus aguas un buen número de arroyos, aunque los más relevantes son los arroyos de Revergau y Tresarcu, por su margen izquierda, y por su derecha el Regueiro Las Llanas, nombre igualmente de su maravilloso desfiladero, declarado monumento natural y convertido en ruta de montaña. El concejo de Santo Adriano posee una superficie de más de 22 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 300 habitantes. Se divide en 4 parroquias: Castañedo del Monte, Lavares, Tuñón y su capital, Villanueva. Santo Adriano limita al norte con los municipios de Grado y Oviedo, al sur Quirós y Proaza ponen sus lindes, al oeste nuevamente Grado y Proaza lo abrazan, y al este Ribera de Arriba y Morcín lo delimitan. La vegetación frondosa, copiosa en praderas y rica en robles y castaños, acoge una variada fauna: lobos, zorros, ardillas, tejones y otras especies animales que viven en la zona. Es de gran valor ecológico las encinas, hallándolas en suelos calizos y vertientes soleadas. En el campo económico predomina el sector primario y en él la actividad ganadera. La cabaña pecuaria se distingue por un evidente predominio del vacuno respecto a otras especies, con clara preferencia por las razas asturianas. La caída de los precios de la leche, iniciada en los años 80, explica una tendencia creciente hacia el aprovechamiento de la carne. Por lo que respecta al sector de servicios, la crisis tradicional que vive Asturias, muy marcada en los valles del Trubia, ayudó mucho el sector turístico, ya que Santo Adriano no tiene industria alguna. Estos terrenos ya estaban ocupados en el Paleolítico medio y superior. Los hallazgos encontrados sitúan esta ocupación en el 30.000 a.C. En Santo Adriano existen 2 castros, el Pico Constancio en Las Carangas y el Collaín en Tenebredo, atribuidos al territorio de la tribu de los Pésicos. De época romana quedan la calzada y mina de Lavares. Habrá que esperar al reino de Asturias para que este concejo tenga relevancia histórica. Aquí Alfonso III y su esposa, doña Jimena, fundan la iglesia de Santo Adriano de Tuñón. La documentación en cuanto a su levantamiento no está aún clara en cuanto a su autenticidad. Hay una supuesta carta fundacional donde fechan su consagración el día 24 de enero del año 891. En este territorio, el conde Gonzalo Peláez, en su rebelión contra el monarca Alfonso VII, acaecida en los años 30 del siglo XII, se valió de sus fortalezas en el valle del Trubia, entre ellas la de Buanga, siendo sitiado por el conde Suero Bermúdez, enemigo del sublevado Gonzalo. Será en el siglo XIII cuando comienza la vida canónica aquí en estos territorios. El coto de Santo Adriano estará bajo las manos de la mitra obetense durante toda la mitad del Bajo Medievo, como el resto de los territorios del Valle del Trubia. Era parte integrante del vasto grupo de bienes del señorío episcopal en la zona central de la montaña asturiana, y su gestión correspondía a encomenderos de noble linaje designados por el obispo. En este estado continuó estos territorios hasta la desamortización eclesiástica llevada a cabo por Felipe II. Los vecinos del concejo compran el territorio y forman ayuntamiento el 14 de octubre de 1589, fijando la capital en Villanueva.
A finales del siglo XVIII, el concejo sufre un incendio devastador que destruye gran parte de Villanueva y la vecina Proaza. Ya en el siglo XIX tiene lugar una reorganización territorial al integrarse los cotos jurisdiccionales en los concejos. De este modo, el coto de Linares se integra en Proaza, el de las Morteras en Ribera de Arriba y el de Llavares pasa a formar parte de Santo Adriano. En 1859, las localidades de Proacina y Caranga, que pertenecían al concejo, se unen a Proaza. Durante el siglo XX, la falta de industria fuerte y competitiva dentro de la zona hará que mucha de su población marche y emigre hacia diferentes puntos de Europa, España y hacia la Asturias industrializada, viéndose de esa manera la vida social de Santo Adriano afectada. Bueno, pues para conocer mejor Santo Adriano, lo mejor es hablar con su alcalde, Carlos de Llanos González. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Oye, bueno, puedo tutearte, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo lle el concejo de Santo Adriano a los ojos del alcalde? Bueno, a los ojos del alcalde, el concejo de Santo Adriano es un concejo muy bonito, pequeño, situado en el centro de Asturias, geográficamente, en el centro de Asturias, y que está lleno de pequeños rincones maravillosos, ¿no? Es un concejo eminentemente rural, donde no ha habido industria hasta hace muy poco tiempo, no han venido pequeñitas empresas, en estos momentos debemos de tener 3, 4 industrias pequeñitas, muy pequeñas, artesanales prácticamente, y donde se ha vivido tradicionalmente de la ganadería y del campo, con un paisaje absolutamente bestial, diría yo, como decía Belmont y Canella en su obra, lleno de barrancos, de abismos y de montañas, en un pequeño espacio, físicamente, y que bueno, que yo creo que es uno de los grandes desconocidos además de esta región, porque cuando tú hablas en otros foros y dices eres de Santo Adriano, casi todo el mundo te pregunta, ¿y eso dónde está? ¿A qué municipio corresponde? ¿O a qué concejo? ¿No? Dices a Santo Adriano, dice ya, ¿pero dónde? ¿Qué es de Oviedo? No, es de Santo Adriano. Que es curioso, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los grandes desconocidos, aun a pesar de que estamos a 15 kilómetros 16 escasos de Oviedo. Bueno, ya que llegamos a Santo Adriano, vamos a subir a ver a Paca y a Tola. Y de paso vamos a hablar con Carlos Tapico, de la Fundación Oso de Asturias, que yo creo que esto del oso empiezas a saber bastante, ¿verdad? Sí, un poco. Llevamos ya cierto tiempo y estamos escuchando sobre todo a todos los expertos, que en Asturias tenemos bastante. Carlos, ¿cuándo empezó esto? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, la fundación se creó en el año 92, pero realmente lo que tenemos aquí, el cercado de Paca y Tola, es del año 96. Realmente se está con este cercado porque a la madre de Paca y Tola la mató un furtivo en el año 89 y ellas por tanto son un hito de la conservación en Asturias, porque realmente ellas deberían estar en libertad, pero no pueden estar en libertad y están en este cercado porque quedaron inhabilitadas para vivir en libertad al haber sido alimentadas por los humanos, y desde entonces se convirtieron en un emblema de la lucha contra el furtivismo y de la necesidad de conservar el oso donde tiene que estar, que es en la cordillera, en su hábitat natural. Bueno, pues aquí hubo una obra emblemática que se hizo y en su momento la verdad que fue algo francamente fantástico, ¿no? Que fue la Senda del Oso, que en su principio se llamó Senda Verde y que bueno, no tenía ningún comparativo a nivel nacional, porque el recuperar esa vía de ferrocarril antigua y con todo ese trazado además y en este paisaje, pues era francamente un proyecto fantástico. Después, bueno, yo creo que no se aprovechó bien todo lo que había que haber aprovechado aquel impulso tan bueno que hubo, y hoy en día la mayoría de las cuestiones turísticas que tenemos en el concejo giran alrededor de la Senda del Oso. Estamos desde la Mancomunidad intentando recuperarla un poco otra vez, y bueno, y poniéndola en valor para que realmente se aproveche todo el potencial que esa senda tiene. En Santo Adriano la verdad es que tenemos otras muchas cosas, ¿no? Aparte de esto. Naturaleza pura y dura, toda la que queramos. El desfiladero de las Sianas, que yo creo que es el pequeño Cares de Asturias, un gran desconocido para mucha gente, y que yo animo además a quien quiera hacerlo, porque es una ruta que se presta a cualquier tipo de edad y a cualquier tipo de formación física.
niños, no digo gente mayor que no esté en buenas condiciones físicas, pero cualquiera que se pueda dar un paseo por la senda del oso puede hacer el desfiladero de las sierras. Y tenemos cantidad de rutas en el concejo y cantidad de elementos turísticos que, bueno, yo creo que son muy aprovechables, incluido Paca y Tola, cuyo cercado está en Santo Adriano. Exacto. Hablando de emblema, había una cosa que habíamos hablado antes, on the record, que era lo del emblema de Yogi para Asturias y no el emblema de Paca. Cuéntame. Bueno, yo soy de los que defiendo que realmente Asturias necesita que se conozca fuera de nuestra región. Debemos atraer aquí turistas y turistas que realmente vengan con deseo de conocer verdaderamente esta tierra que ha apostado hace ya muchos años por la conservación de su hábitat natural. Yogi es el emblema de los osos, es el oso más famoso del mundo, y que precisamente ese oso más famoso del mundo nos diga que vengamos a visitar una región tan hermosa como Asturias, donde habitan osos, yo creo que es positivo para Asturias y es positivo para los que defendemos la conservación del oso en Asturias, porque lo está diciendo, digamos, el oso más amigable y más emblemático del mundo, ¿no? ¿Cuál es el futuro entonces, a corto, medio o incluso largo plazo a nivel turístico en Santander? Hombre, yo creo que debo de ser optimista, como cualquier alcalde, con respecto a su concejo y en estos términos de turismo, porque creo que estamos muy bien localizados. Una vez que nos conocen, vuelven. Y yo en ese sentido auguro un buen futuro en el sector turístico a Santo Adriano y a todos los valles del Oso, porque todos los valles del Oso yo creo que tienen el mismo potencial que tenemos nosotros, incluso por ser humilde diría que hasta muchos de ellos más, ¿no? Más territorio. El Camín de la Mesa yo creo que está haciendo una apuesta importante, sobre todo en el sector turístico, también en el sector empresarial. Estamos ayudando pues, a mucha gente que tiene una iniciativa empresarial y yo creo que tenemos un buen futuro. Y además como comarca creo que es el futuro que tendríamos que intentar los políticos, los que estamos al mando, conseguir al final. Que esto funcione de otra forma, no como pequeños reinos de taifa, sino como una comarca grande, poderosa, con recursos, con iniciativas y que fuese capaz de llegar pues, a la gente de fuera que cuando vienen aquí no se plantean si están en Santo Adriano, buenos días, si están en Santo Adriano o si están en Proaza o si están en Teberga o si están en Candamo, ¿no? Aquí están en Asturias y es a lo que vienen, ¿no? A ver Asturias. Sí, realmente venir aquí y ver a Paca y a Tola, pues están viendo dos magníficos ejemplares de oso pardo cantábrico que realmente nos dicen cómo son realmente sus hermanos o hermanas que están arriba en el monte, y verdaderamente viendo esta especie tan hermosa, pues nos da una idea de lo que tenemos, digamos, la gran suerte que tenemos en esta región de todavía tener los últimos osos que quedan en la península ibérica, y que es un indicador muy aplastante de que todavía tenemos, pese a todo, pues una naturaleza en buen estado de conservación, y ese es nuestro reto, de tratar de conservarla y entregarla en buenas condiciones a las futuras generaciones. Bueno, pues vamos ahora a hablar con el padre y la madre de Paca y Tola, Roberto García. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Oye, Roberto, ¿cómo y eso? ¿Cómo dices tú, bueno, ala, voy a ser el padre y la madre de estos dos osos tan guapos? Es un dicho bastante antiguo, ¿no? Date cuenta que yo llevo con ellas casi 11 años, ¿eh? De esos casi 11 años, pues año y pico me lo tiré de un tirón, ¿eh? Entonces el vínculo es importante, son muchos años pendiente de su alimentación, pendiente de todas las visitas que vienen, dando gracias a todas esas visitas por venir a verlas, porque gracias a ellos puedo decirte que hoy en día Paca y Tola son un gran referente para nuestra comunidad autónoma, ¿no? Para Asturias. Lo mismo que la gente va a ver la Basílica de Covadonga, raro es que no pasen por el cercado a verlas, ¿no? Lo tenemos enfocado a la hora del cebo, a las 12, que es cuando más gente se aglutina aquí, ¿no? Y ahí es cuando doy gracias, y aparte una pequeña explicación, la gente pregunta mucho, yo animo a la gente a que pregunte, que no me marche con ninguna duda, porque luego el boca a boca es fuerte, y cuando hay un dato un poco trastocado, es una bola de nieve importante, ¿no? Pero bueno, entonces también sé positivamente, soy el que más se preocupa por ellas, ¿no? El vínculo, como puedo decirte, es importante, y pues desde hace muchos años pues padre y madre de Paca y Tola, ¿no? Alguien en alguna entrevista, incluso en prensa, han dicho que tengo 3 hijos, ¿no? El que tengo en casa y estas dos, y bueno, son amores distintos pero muy parecidos. Oye, una pregunta, ¿para cuándo vas a ser abuelo? Esa es
una incógnita que tenemos ahí importante, llevamos hablando de ello, pues si llevamos con Paca y Tola casi 11 años, pues 10 años y medio, 10 años largos llevamos hablando del tema. Es un tema complejo, complicado, no es tan fácil como la gente o a algún tipo de gente le parece. Yo los entiendo y me toca explicarlo todos los días, ¿no? Daros cuenta que al ser osas tan sumamente valiosas y sumamente famosas, daros cuenta que estamos hablando de 2 ejemplares de oso pardo cantábrico que posiblemente o casi seguro sean los 2 únicos que nos quedan en España, no en el mundo, pero ojo, en este régimen de manejo, o sea, estas 2 aquí, en esta semilibertad, y ese censo estimado que nos queda de oso pardo cantábrico en Cordillera. Entonces, muy famosas por su historia, con un claro y vivo icono de la lucha contra el furtivismo, ¿no? Su historia data desde el año 89, la cantidad de visitas que tiene, por eso doy gracias a la gente, porque las hacen a ellas ser también muy famosas, el boca a boca es fuerte y cada vez viene más gente. Hay una cosa a la que te referías, que es la personalidad individual del animal, que bueno, un poco, yo creo que la diferenciación de Paca o de Tola va en función también de su personalidad. ¿Cómo es la personalidad de una y de otra? Bueno, mira, partiendo de que Paca y Tola son 2 ejemplares de oso pardo cantábrico, hermanas, mellizas, no se parecen en nada, ni en lo físico ni en lo psíquico, de lo cual doy fe. Incluso, si os fijáis, Paca es zurda, Tola es diestra. Paca es más chica en tamaño, un poco más clarita de pelo, Tola es más sosa, más grande, un poco más oscura de pelo. Y luego, dentro del carácter, como antes te decía, el oso es un animal nervioso, es un animal asustadizo, desconfiado, pues Tola mucho más. Tola es más nerviosa, Tola es más asustadiza, Tola es más desconfiada. ¿El peso de un oso adulto viene a ser de cuánto? ¿160, 150? Vamos a ver, la gente está muy influenciada con el tema oso por las televisiones, ¿no? Siempre viene buscando ese oso que sale en los típicos documentales o sobre todo en las típicas películas americanas, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, en mis charlas empiezo haciéndole comprender a la gente que hay que diferenciar un poco al oso pardo, porque venimos influenciados por esas imágenes, ¿no? El oso que tenemos aquí o que estamos viendo es oso pardo cantábrico, no se caracteriza por el tamaño tampoco, ¿no? No obstante, ellas son hembras, nuestros machos van a ser algo más grandes, pero nunca esos ejemplares que salen en la típica película americana, que estás viendo la película y de repente hay una secuencia y sale un ejemplar tremendamente grande. Enorme. Más que grizzly son Kodiak, ¿no? Sí. Es una isla que está pegadita al Canadá, se llama Kodiak, la isla de Kodiak, y ahí estaría el núcleo de osos pardos más grandes que hay en el mundo. 500, 600, 700 kilos. Dicen algunos que algún macho ha llegado a los 1000. Menudos libros. Entonces, claro, vemos eso, oímos eso, y vemos a Paca, que está en 134 kilos, que para ella es su máximo peso, aunque no lo aparenta, hay gente que no lo aparenta, ¿no? Pesamos lo mismo. Pues claro, condiciona, pero nuestros machos, 200 kilos, 190 y mucho, 210, tampoco se caracteriza por el tamaño. Pues nada, yo agradecerte de verdad que estés con nosotros en Miradas de Asturias. Haber podido estar con doña Francisca, como la llames tú. Es muy señora ella. Y bueno, espero volver pronto y encontrarme con Tola y a ver cuando celebramos un bautizo aquí por todo lo alto. A ver, ojalá sea pronto. Gracias a vosotros. Gracias a ti. ¿Cuántos visitantes tenemos más o menos aquí visitando la zona y las instalaciones, y si esos visitantes son más de fuera de Asturias o de dentro? No, tenemos visitantes de todas las partes, es decir, tenemos visitantes asturianos, por supuesto, muchos, pero también tenemos visitantes de todas las regiones. Este verano, por ejemplo, haciendo una encuesta, veíamos que la primera región que nos visita es Madrid, pero Cataluña también nos visitan en segundo lugar, curiosamente, muchos andaluces, y por supuesto también de la zona de Castilla y León. La primera región es Madrid, la que nos visita, y también tenemos visitantes extranjeros. Estamos hablando de un número aproximado en torno a 50.000 personas que pasan a lo largo del año por este cercado. Estamos evidentemente a la vera de la senda del oso y lógicamente ese atractivo también manda, ¿no? Pero paran aquí
comprueban estas instalaciones, y nosotros precisamente el esfuerzo que hacemos es un esfuerzo de divulgación, de dar a conocer pues a través de Paca y Tola realmente pues la necesidad de conservar no solo a los animales, a las osas, a los osos, sino también su hábitat natural, porque sin hábitat natural evidentemente ni vivirían estos ejemplares ni ningún otro, ¿no? Pues Carlos, yo quiero agradecerte el estar con nosotros en Miradas de Asturias, y bueno, también decirles a esta gente que nos ve que se conciencie, que cuando uno va por el monte y se encuentra un oso, yo no creo que sea tan peligroso, con apartarse y dejarlo pasar, ¿no? Sí, es lo mejor que se puede hacer, dejarle, porque él también hará lo posible por huir de los humanos, porque los humanos fuimos los que lo atacamos a lo largo de muchísimos siglos. Yo creo que la peor especie que existe en la Tierra en estos momentos son los seres humanos, que son los que más lata dan. ¿Cuál es ese sitio que tienen en el corazón, ese sitio que recuerda de la juventud? ¿Cuál es? Bueno, tú lo has dicho, esa es una pregunta muy complicada, ¿no? Como alcalde te tengo que decir que todo el concejo para mí tiene sitios maravillosos, ¿no? Quizás como persona, si me preguntas eso, hay un sitio que yo recuerdo con especial cariño, y es una pequeña mata de castaño que tengo al lado de casa, que además, bueno, es propiedad mía, y donde suelo ir muchas veces a sentirme en otro paraíso distinto, en otro sitio distinto y en otro mundo distinto. Ese quizás sería el sitio donde yo me encuentro conmigo mismo. Bueno, ya estamos en un nuevo concejo, invadiendo una nueva cocina. Esta vez en Torre Palacio, en el restaurante, vamos a hablar con Fina, que de la gastronomía de la zona sabe un cacho. Venid conmigo. Buenos días, Fina, ¿cómo estamos? Buenos días. Un beso. Oye, ¿qué se come en este concejo tan guapo? En este concejo se come pote asturiano, fabada, cabrito, jornadas gastronómicas 2 veces en el año. ¿En base de qué las jornadas? Una es en pote de nabos y otra de castañas. Pero muy fuerte. Sí, lleva mucho compango, de chorizo, morcilla, costilla, Eso. tocino. Mira, yo hay una cosa que siempre voy buscando, la cocina de la abuela. Estamos en un sitio tradicional, con comida tradicional, y como digo yo, llevando aquellas recetas que llevaban les guisanderes, les Sí. huelones aquellos que nos preparaban los padres, y eso, Sí, estupendo, porque y entonces el sitio para quedarme. sí. Oye, siempre que llega los así por la cocina, siempre tienen preparado algo para ver. ¿Qué vamos a ver hoy en la comida del programa? Pues en la comida hoy va a haber fabada, Bien, frijoles con jamón, estupendo, caldereta de cordero mejor. y escalopines alcabrales. Estupendo. Fina, voy dejate porque siempre a media mañana estorbando y tenéis que hacer, y además hoy tenéis mucho que hacer. Sí, Voy a dejarte un poquillín y ya lo veo yo en la mesa, ¿vale? de acuerdo. Venga, un beso, Fina. beso. Bueno, pues ya estáis viendo lo que tengo delante. Estos son lujos orientales. Laura, esto que me pusiste parece que lleve mucho para una sola vez, ¿eh? ¿Qué va? Oye, vamos a empezar con las cosas que tengo aquí. Tenemos unes fabines de estos, como digo yo, de Restallo, Riques. de la zona De toda. la zona, todo, absolutamente. ¿Qué te digo yo? Que bueno, que como antes me decía Fina, y todo la cocina normal, la cocina de la abuela, ¿eh? Sí, cocina asturiana, cocina casera. Cocina tradicional. Y después de esos fabines tengo ahí delante unos frejolinos ricos. Frijoles también, de la zona, de aquí. Frijoles con jamón. Que bueno, después del esfabe los frijoles son como muy digestivos, ¿verdad? Sí, hombre, no tan mal. Y bueno, ya si tenemos allí aquellos, ¿cómo ya? ¿Escalopines? Escalopines alcabrales. ¿Cómo ya? Eso no es muy digestivo, pero bueno, vamos entrando ya con fuerza. Pero ya carne de aquí. Y después caldereta de cordero, caldereta de corderín, de corderín de aquí. Es decir, que tenemos un gran surtido de alimentos dentro de la zona.
Y cuéntame si postre que hacéis en casa. Pues tarta de queso, de postre. Con esa mano que tiene fina por esto. Hombre, la verdad es que los postres, si la cocina ya se le da bien, lo que es la repostería ya lo borda. Yo voy a hacerte una pregunta. ¿Tú crees que los asturianos somos golosos? Porque siempre lo pregunto y voy cotejando un poco lo que me voy encontrando. Yo creo que sí, que somos muy hambrientos, los asturianos, sí. Yo por lo menos sí. A que después de esta comida, copiosa o no, comida, a que nadie va a perdonar el postre. Hombre, no. Creo que yo tampoco. Yo tampoco. Oye, ¿y aquí qué se bebe más? ¿Sidra o vino? Pues esta zona es más de vino que de sidra, porque aunque había tradición de recoger manzana y de mayala y demás, se fue perdiendo y es más de vino que de sidra. No hay tradición aquí de beber sidra, ser muy sidreros. Hombre, el vino y un Rioja excelente. Pero también una cosa que siempre estoy comentando a la gente que nos ve, que las tradiciones tenemos que luchar por ellas porque si no perdemos. Sí, no se pierden, claro. Pues, ¿qué te digo yo? Creo, Laura, que vamos a deciros a esta gente un momentín que nos esperen, ¿eh? Sí. Compañerinos, como veis, tengo tarea por delante, voy a quedar en compañía de Laura, que hay una buena compañía. Vamos a dar cuenta de esto y después de un cachín nos vemos. Venga. Y yo les animaría porque creo que esta zona es muy desconocida. Aquí tenemos pues un prerrománico que no aparece, digamos, en el candelero siempre, como aparece en otros prerrománicos, y que es de Alfonso III el Magno. Tenemos parajes en los que se han desarrollado batallas, pues no como la de Pelayo, pero sí con Munuza, que batalló aquí. Incluso aquí tenemos la leyenda de que en la zona de Valdolayés, nombre eminentemente con raíces árabes, fueron enterrados los restos de Munuza o algunos de sus generales que fallecieron aquí en la batalla, y además los cencerrejos, así decimos, de la reina Mora, que nunca han aparecido afortunadamente, porque yo creo que las leyendas tienen que tener esa cosita de seguir en Candelero. Imagínate que se encontrasen los cencerrejos dichosos, que no eran ni más ni menos que aquellos avalorios que llevaban las joyas, ¿no? Yo animo a todo el mundo a que venga a Santo Adriano, porque Santo Adriano se recorre bien, la gente es amable, no tenemos grandes infraestructuras, pero sí tenemos mucho paisaje y muchos rincones y muchas cosas que ver. Cuando regresamos a nuestra casa, queda en nuestras retinas la impronta de la naturaleza salvaje, la gran historia que atesora el concejo, su gastronomía y su paisanaje. ¿Qué podemos decir? Un silencio respetuoso, como metabolizando todo lo vivido en Santo Adriano, nos hace pensar en un pronto regreso, para seguir disfrutando de todo cuanto posee este rincón entrañable, de esta preciosa madre llamada Asturias. Respingas el Trubia, vístese de azul y verde, xorreza el Rebregau y el Tresarcu, Xiana y Oso van de la mano, alegres camina alante poles tierres del Santo Adriano. La Xiana canta, el Osu bebe del caño, estes son les tierres mágiques del Santo Adriano.